God bless you. Gloria a Dios, aleluya. Así de pie, gloria a Dios, les voy a pedir que busquen sus Biblias. Standing, I'm going to ask you to look in your Bibles. Y vamos a buscar el libro de Colosenses y voy a estar leyendo capítulo 1, versículos 24 al 29. We're going to look for the book of Colossians and we're going to be reading chapter 1, verses 24 to 29. Hallelujah. Y mientras ustedes lo buscan, aunque va a estar también en la pantalla, and as you guys look for it, and even though it's going to be in the screens, voy a orarle al Señor. I'm going to present myself to the Lord. Señor, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu presencia, Señor amado. Te doy gracias por esta oportunidad, Dios mío, por cada persona que se encuentra aquí, los que nos están viendo en las redes sociales. Te doy gracias por tu amor, Señor amado, y por las caricias de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por usar al pastor, Señor, y a los otros que están tocando, Señor amado, para bendecir tu gloria, Padre Santo. Para encomendarnos, Señor, y preparar nuestras mentes para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Te pido, Señor, que tú uses tu palabra, Señor, y que tú redargullas nuestra mente y nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Padre Santo, y ponerla en acción en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Colosenses 1, del 24 al 29, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Now I rejoice in my sufferings for your sake in my flesh, and I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is the church. De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you, to make the word of God fully known. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a sus santos. The mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. A quienes Dios quiso dar conocer las riquezas de la gloria de su misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. For this I toil, struggling with all his energy, that he powerfully works within me. Aleluya. Se pueden sentar, gloria a Dios, aleluya. En esta tarde continuamos la serie del libro de Colosenses. Today we continue the series in the book of Colossians. Y en los versículos anteriores del domingo pasado, and in the previous verses last Sunday, el pastor estableció la preeminencia de Cristo. The pastor established the preeminence of Christ. Y cómo somos reconciliados por medio de Jesús con Dios, and how we are reconciled through Jesus with God. Y entonces hoy estaremos estudiando los versículos 24 al 29 que leímos ahorita. Today we're going to be tackling verses 24 to 29 as we read in the beginning. Y el título de estos bloques de versículos en español dice El ministerio de Pablo a los gentiles. The title in the Bible for this block of verses in Spanish is Paul's ministry for the Gentiles. En la Biblia en inglés el título es El trabajo de Pablo para la iglesia. And in English, the Bible, the title is Paul's work for the church. And I like that one a little bit better. Y a mí me gustó ese un poquito más, o ese es el que vamos a usar hoy, gloria a Dios. Ahora, hemos establecido que hemos estado leyendo una carta escrita por Pablo a un grupo de cristianos que él no conoció. Now we have established that we are reading a letter that Paul wrote to a group of Christians that he never met. Y escribe desde la cárcel, and he's writing to them from jail.
También quería recordarles que Pablo, anteriormente llamado Saulo, fue un perseguidor de cristianos. I also want to remind you that Paul, previously known as Saul, was a persecutor of Christians. Antes de tener un encuentro con el Señor en el camino a Damasco, before he had a personal encounter with Jesus on the road to Damascus. Él no era un creyente en Jesús. He was not a believer in Jesus. Entonces, él buscaba a matar y perseguía a todos los cristianos. So he was sought out to kill and persecute all believers in Jesus. Hasta que un día, aleluya, por el mismo Jesucristo se le encontró, until one day Jesus himself appeared to him, hallelujah, y le dijo, and he said to him, ¿por qué me persigues? Why do you persecute me? Jesús cambia vidas. ¿Cuántos lo creen? Hallelujah. How many of you believe that Jesus changes lives? Hallelujah. Y este encuentro, hallelujah, que Pablo tuvo con Jesús cambió la vida de Pablo por completo. And this encounter that he had with Jesus changed his life completely. Y él fue de ser un perseguidor de cristianos, and he went from being a persecutor of Christians para ser un hermano en Cristo, to becoming a fellow Christian, hallelujah, que sufrió muchas persecuciones que él mismo también le causó a los cristianos, and he also suffered a lot of the persecutions that he once caused on Christians, hallelujah. Entonces ahora Pablo continúa su carta a estos creyentes en Colose. Now Paul continues his letters to these Christians in Colossae, y en el versículo 24 él dice, and in verse 24 he says, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Now I rejoice in my sufferings for your sake. Hallelujah. ¿Cuántos le dan gracias a Dios y dicen amén por el sufrimiento? How many of you say amen for the suffering? Hallelujah. Not many of us, right? Muchos de nosotros no nos regocijamos en el sufrir. Pero creo que la razón por la cual no nos regocijamos en el sufrir, but I believe that the reason why we don't rejoice in the suffering es porque nuestra perspectiva durante ese sufrimiento debe de cambiar. Because our perspective during that suffering needs to change. Hallelujah. Mira, Pablo vio su sufrimiento como algo que lo ayudó a conformarse a la imagen de Cristo. Paul saw his suffering as something that helped him conform into the image of Christ. Pablo lo vio como un privilegio y una oportunidad de acercarse más a Dios. Paul saw it as a privilege and an opportunity to grow closer to God. Él creía que su sufrimiento podría usarse para glorificar a Dios y consolar a otros que también estuvieran enfrentando dificultades. He believed that his suffering could be used to glorify God y confortar a otros, and to comfort others who were also facing hardship. Por eso él se regocijaba en su sufrimiento. That is why he can rejoice in his suffering. Hallelujah. Y nosotros también podemos ver nuestras pruebas y nuestras aflicciones como una oportunidad de acercarnos más a Dios y ser hechos como Jesús. Hallelujah. And us too can view our trials and afflictions as an opportunity to go closer to God and make us more like Jesus. También podemos verlo como un medio de ayudar a los demás. We could also see it as means to help others, para animarlos en momentos difíciles, to encourage them in hard times, hallelujah, y para glorificar a Dios cuando testifiquemos de cómo Él nos ayudó y a soportar esos momentos difíciles, and to glorify God when we testify of how He helped us get through those difficult times. Gloria a Dios, hallelujah. Pero la mayoría de nosotros a veces, cuando estamos pasando por momentos difíciles, nos quejamos y nos preguntamos, ¿pero qué nos pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Most of us during that time, we start complaining. No buscamos la guianza de Dios. We don't look for God's guidance. Nos sentimos como que Él nos ha abandonado y cuestionamos a Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? We feel as though He has left us, and we question God and we ask Him, why, Lord? Why is this happening to me? Y nos olvidamos de hacer la pregunta más importante. And we forget to ask the most important question.
¿cómo se va a glorificar Dios en mi vida durante este tiempo? How is God going to glorify himself during this time in my life? Hallelujah. Porque si creemos que él nos ama, because if we believe that he loves us y que su voluntad es hacer que todas las cosas obren para bien a los que le aman, and it is his will to work out all things for the good of those who love him. Eso es lo que me dice la palabra. That is what the word tells me, right? Eso significa que nuestro sufrimiento nos enseñará algo. That means that our suffering is going to teach us something. Nos va a moldear. It's going to mold us. O será usado para bendecir a otro. Or is going to be used to be a blessing to others. O lo usará para acercarnos más a Jesús. Or he will use it to bring us closer to Jesus. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. We must change our perspective. Hallelujah. Ahora también yo veo una diferencia entre el sufrimiento de Pablo y muchos de nuestros sufrimientos hoy en día. Now I see a difference between Paul's suffering and the suffering that we have today. Gran parte de nuestro sufrimiento es simplemente la consecuencia de nuestros propios pecados. A lot of our suffering is just consequences of our own sin, consecuencia de nuestras propias malas decisiones y no tiene nada que ver con el avance del evangelio. Consequences of our own decisions, our own bad decisions, and it has nothing to do with the advancement of the gospel. Hallelujah. Ahora sí hay muchas personas en el mundo que están sufriendo por el evangelio. Yes, there are many people in the world that do suffer for the sake of the gospel. Ellos sufren persecución, they suffer persecution, como Pablo, así mismo hoy en día, just like Paul nowadays, hallelujah. Pero seamos reales. La mayor parte de nuestro sufrimiento no tiene nada que ver con el avance del evangelio. But let's face it, most of our suffering has nothing to do with advancing the gospel. Pablo, por otro lado, sufrió injusticia porque él estaba predicando el evangelio de Jesucristo. Paul, on the other hand, he suffered injustice because he was preaching the gospel of Jesus Christ. Pablo sufrió ataques físicos, encarcelamiento, naufragio, constantes amenazas a su vida. Paul suffered physical beatings, imprisonments, shipwrecks, and constant threats to his life. Él sufrió oposición dentro de la iglesia y falsas acusaciones. He suffered opposition within the church and false accusations. Y sin embargo, él pudo decir, me regocijo en el sufrimiento por ti. And yet he was able to say, I rejoice in my suffering for your sake. Hallelujah. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos? How many of us have been blessed? Hemos sido animados leyendo las cartas de Pablo a la iglesia. How many of us have been encouraged reading the letters to the churches that Paul wrote? I know I have. Yo sé que yo lo he sido. Hallelujah. Pablo nunca conoció a esta iglesia. Paul never met this church. Él no la comenzó. He didn't start this church. Él no te conocía a ti, él no me conocía a mí. He didn't know me, he didn't know you. Hallelujah. Pero como quiera, hallelujah. Él sabía que su sufrimiento no era en vano. He knew that his suffering was not in vain. Hallelujah. Él sabía que Dios iba a usar su sufrimiento para el bien del cuerpo de Cristo. He knew that God would use his suffering for the good of the body of Christ. Entonces él continúa diciendo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. And he continues to say, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's affliction for the sake of his body, that is the church. Whoa, espera un minuto. Wait a minute. ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí? What is Paul trying to say here? Está diciendo que el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz no fueron suficientes. Is he trying to say that the suffering and the death of Jesus on the cross wasn't sufficient? Yo le voy a ser honesta. Yo tuve que leer esto una y otra vez. I had to study this over and over again. Porque a simple vista, because at a glance, yo dije, no, Pablo, Jesús dijo consumado es. Él lo pagó todo. I was like, no, Paul, Jesus said it is finished. He paid it all. Hallelujah. And I was right. I'm right?
Porque Jesús lo pagó todo, because Jesus paid it all. Pero eso no es lo que él está tratando de decir aquí. But that is not what he's trying to say here. El término aflicciones de Cristo, the term afflictions of Christ, no se asocia con los sacrificios, con los sufrimientos redentores de Jesús en la cruz. It's never associated with the redeeming sufferings of Jesus on the cross. Habla de los sufrimientos ministeriales que Pablo soporta porque él representa a Jesucristo. It speaks of the ministerial sufferings which Paul bears because he represents Jesus. Sabemos que la muerte de Cristo fue suficiente pago para todo el pecado. Amén. We know that Christ's death was sufficient payment for all sin. Pablo no está diciendo que le faltaba algo a los sufrimientos que Cristo soportó para expiar el pecado del mundo. Paul is not saying that there was something lacking in the sufferings that Christ endured to atone for the sin of the world. Pablo está diciendo que su sufrimiento por causa de Cristo todavía no ha terminado. Paul is saying here that his suffering for the sake of the gospel has not been finished. Hallelujah. Aunque había sufrido muchas aflicciones, Pablo sabía que todavía había más sufrimiento por venir. Although he has suffered many afflictions, Paul knew that there was more suffering coming. Sabía que viene más sufrimiento. Do you know that there is more suffering coming? Que no has terminado de sufrir por la causa de su nombre. That you have not finished suffering for his name's sake. Satanás odia a Jesús. Satan hates Jesus y utiliza a los hombres para tratar de detener la proclamación del evangelio. And he uses men to try to stop the proclamation of the gospel. Y esto causa dolor y aflicción al cuerpo de Cristo. And this causes affliction to the body of Christ. Yo le doy gracias al Señor que yo vivo en los Estados Unidos. I thank God that I live in the United States. Aquí, que yo sepa, no vemos los cristianos ser encarcelados por predicar el evangelio de Jesucristo. Here, as far as I know, I don't see a lot of Christians getting put in jail because they're preaching the gospel of Jesus Christ. Hay veces que hasta se ve un poquito cool to be Christian. A veces, sometimes it seems a little cool to be Christian. We got the lights, we got the cool music, tenemos las luces, tenemos la música buena, ¿verdad? Pero vemos al enemigo obrando a través de las legislaciones y aprobando las leyes que van en contra del evangelio. But we do see the enemy's hand working through legislations and approvals of laws that go against the gospel of Jesus Christ. Y eso nos hace sufrir, and that makes us suffer. Nos hace más difíciles como padres instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. It makes it harder for Christian parents to instruct their children in the way of the Lord. Se nos hace más difícil a los adultos también, porque el pecado ha crecido tan rápido que se ve hasta normal. It makes it easy also for us as an adult, hallelujah, because of the sin that has grown so rapidly that it just looks normal. Las escuelas y las leyes de nuestra nación no coinciden con la palabra de Dios. The schools and the laws of our nation do not coincide with the word of God. Y aunque ahora parezca cool porque los avances de la iglesia, and even though it may seem cool because the church have come a long way, cuando predicamos la palabra de Dios sin filtro, when we preach the unfiltered word of God, somos ridiculados y nos llaman fanáticos y nos llaman homophobic y nos dicen que no tenemos amor. We are ridiculed. We are called fanatics. We are called homophobics, and they say that we're unloving. Pero solo estamos predicando la palabra de Dios. But we are only preaching the word of God. La palabra que me dice que si yo represento a Jesucristo en esta tierra, the word of God that tells me that if I am a representative of Christ in this earth, yo necesito mostrar los frutos de su espíritu en mi vida. I need to display the fruits of his spirit in my life. La palabra que me dice que yo necesito separarme del pecado. The word of God that tells me that I need to separate myself from sin. La palabra que me dice que yo necesito que el Espíritu Santo obre en mi corazón y lo cambie. The word of God that tells me that I need to let the Holy Spirit work in my heart and change it. Hallelujah. Para que la gente pueda ver a Jesús en mí. So that people can see Jesus in me. La palabra que convence al pecador de su pecado y lo lleva al arrepentimiento. Hallelujah. The word of God that convicts the sinner of their sin and brings them to repentance. Hallelujah. Pero la gente quiere oír nada más lo que suena bien y lo que se oye bien.
People only want to hear what feels good and what sounds good. Y si la palabra de Dios es verdad, nos hace sentir bien. The word of God does make us feel good. Porque nos habla del amor de Dios para nosotros. Because it talks to us about the love that God has for us. Pero también nos recuerda de la necesidad del arrepentimiento. But it also reminds us of our need to repent. Y presentarnos humildemente ante un Dios que es santo. And humbly come before a God that is holy. Hallelujah. Y que Él espera que nosotros también seamos santos. And He expects us to also be holy like He is holy. Hallelujah. Ay, aquí vienen otra vez. Tienen que orar, tienen que leer la Biblia, tienen que ayunar, tienen que ir a la iglesia y tienen que ser santos, this and that. Here they go again. You got to pray, you got to fast, you got to read the Bible, you got to go to church, you got to be holy and this and that. El mundo no quiere oír esto. The people don't want to hear this. Hallelujah. Y nos sentimos a veces desanimados porque nuestro mensaje de las buenas nuevas de Jesús no es recibido. And we feel discouraged because our message of the good news of Christ is not received. Pero no lo cojas personal. Don't take it personal. Muchas veces somos muy sensibles porque nos duele. A lot of times we're sensitive because it hurts us, right? Algunos dicen nos dicen algo y lo tomamos personal y como si estuvieran dirigiendo eso a nosotros. Like if they're directing that to us. Pero eso no está dirigido a nosotros. That is not directed at us. They're rejecting Jesus. Él están rechazando a Jesús. Aleluya. Y como yo soy el representante de Cristo, yo lo estoy recibiendo. But because I am Jesus' representative, I am receiving it. Pero ellos están rechazando a Jesús. But they are rejecting Jesus. Ellos están apuntando a la cabeza. They're aiming at the head. Pero como la cabeza física no está aquí, but because the physical head isn't here, they aim at the body. Aleluya. Ellos están apuntando al cuerpo. ¿Y quiénes son el cuerpo? Nosotros, el cuerpo de Cristo. Aleluya. We are His body. Aleluya. Y eso, aleluya, si lo vemos así, entonces podemos regocijarnos de que podemos soportar estas cosas que son dirigidas a Jesús. And if we see it that way, we can rejoice that we can bear these things that are directed at Jesus. Y ahora estamos teniendo el privilegio de llenar las aflicciones de Jesús. And now we have the privilege of filling up the afflictions of Jesus. ¿Por qué? For what? Por su cuerpo. His church. For the sake of His body, that is the church. Hallelujah. Pablo sabía que sus sufrimientos en el nombre de la iglesia no eran sin propósito. Paul knew that his suffering on behalf of the church was not without purpose. Lo iba a permitir consolar a otros creyentes que pasaban por dificultades. They were going to enable him to comfort other Christians that were going through similar difficulties. Y quiero recordarles hoy que tu sufrimiento también tiene propósito. And I want to remind you today that your suffering also has a purpose. La palabra dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, aleluya, porque Él ha vencido al mundo. The word of God says in John 16:33, in the world you may have tribulation, but take heart, my brothers and sisters, take heart, that He has overcome the world, hallelujah. Hasta que nos encontremos con Cristo en gloria, until we join Christ in glory, experimentaremos sufrimientos como parte de nuestro proceso santificador de Dios. We will experience some suffering as part of God's sanctifying process. El sufrimiento de Pablo no fue un reemplazo del sacrificio de Cristo. Paul's suffering was not a replacement of Christ's sacrifice, sino más bien una participación en él. But better yet, a participation in it, contribuyendo a la expansión continua del evangelio y el crecimiento de la iglesia, contributing to the ongoing spread of the gospel and the growth of the church. Y en los versículos 25 y 26 continúa diciendo, de la cual fue hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verses 25 and 26 continue to say,
of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you, to make the word of God fully known, the mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. Aquí Pablo se llama a él mismo, él se llama a sí mismo un ministro. Paul here calls himself a minister. ¿Y qué es un ministro? What's a minister? Un sirviente, a servant. Entonces él aquí está diciendo que él es un siervo del cuerpo de Cristo, la iglesia. So he is saying that he is a servant of the body of Christ, the church. Y hoy en día estos títulos de ministro, que solamente significa siervo, o apóstol, que significa mensajero, han tomado un significado diferente. Nowadays, these titles of minister that only means servant and apostle that only means messenger has taken a different meaning. Vemos un ministro o un llamado apóstol y le sacamos la alfombra roja y los sentamos y ellos se sientan ahí con sus trajes bien caros, listos para que los sirvan. Hallelujah. We see these ministers and so-called apostles and we roll out the red carpet and they sit there with their expensive suits ready for everyone to serve them. Hallelujah. Pero Jesús dijo en su palabra, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro siervo. Hallelujah. Jesus said in his word, whoever would be great among you, you must be your servant. Y para sí mismo, él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hallelujah. And for himself, he says, for even the Son of Man came not to be served, but to serve. Hallelujah. Tenemos que dejar de jugar este palabrereo con la palabra. Hallelujah. We need to stop playing this opposite game with the words in the word of God. Hallelujah. Entonces él sigue diciendo que este ministerio se lo dio Dios. He continues to say that this ministry was given to him by God. Pablo no se puso en esa posición por su cuenta. Paul didn't take up this position on his own. Dice Pablo, Dios puso a Pablo en esa posición. Él no se puso él mismo. God himself put Paul in that position. He did not put himself. Déjeme decirle que hoy en día la gente también quiere ponerse en posiciones con títulos, ministro, apóstol, pastor, esto y lo otro. Nowadays, everybody wants to have a title. Everybody wants to put themselves in a position, a pastor, an apostle, a minister, a this and a that, a deacon and this and that. Aleluya, porque solo están viendo la fama y las riquezas de algunos de estos ministros, because they're seeing only the fame and the wealth of some of these ministers. Pero cuando Dios habló con Ananías con respecto a Pablo, le dijo, vete, porque voy a mostrarle cuánto va a sufrir por mi nombre. When God spoke to Ananias regarding Paul, he said to him, go, because I am going to show him how much he will suffer for my name. Hallelujah. Este fue un ministerio designado por Dios con un gran propósito. This was a God-appointed ministry with a great purpose. Hallelujah. Para dar conocer plenamente la palabra de Dios. To make the word of God fully known. Pablo quería que todos conocieran la palabra de Dios. Paul wanted everyone to know the word of God. No solo para que sepan y digan, okay, yo creo en Dios, yo creo que hay un Dios. Not just for them to say, yeah, I believe, I think I know, I believe in a God. No. Él quería que entendieran las riquezas, el privilegio que tenemos en Cristo Jesús y que se convirtieran en sus discípulos. Aleluya. He wanted them to understand the riches and the privilege that we have in Jesus and for them to become his disciples. Aleluya. El ministerio de Pablo tenía un gran propósito. Paul's ministry had a great purpose. Dios lo puso para revelar el misterio de Dios que una vez estuvo oculto por siglos y generaciones. God used him to reveal the mystery of God that was once hidden for ages and generations. Y esto se ve en el versículo 26, like the verse 26 says. La palabra misterio en el sentido bíblico es una verdad que solo puede ser conocida por revelación. The word mystery in the Bible, in a biblical sense, is a truth that could only be revealed by revelation. Y en estos versículos la Biblia usa misterio para referirse al plan de salvación de Dios. And these verses, the Bible uses the word mystery to refer to God's plan of salvation, que anteriormente estaba oculto. Previously it was hidden, pero ahora revelado a través de Cristo, but now revealed through Jesus Christ, particularmente la inclusión de nosotros. Aleluya. Los gentiles en el evangelio, particularly the inclusion of us.
Gentiles into the gospel. Hallelujah. Este misterio estuvo oculto por durante siglos. This mystery was hidden for ages, pero ahora es revelado, enfatizando que Cristo está en el judío creyente y en el gentil creyente, ofreciendo la esperanza de gloria. Hallelujah. This mystery was hidden for ages, emphasizing that Christ now is in the believing Jew and in the believing Gentile, offering the hope of glory. Hallelujah. Hallelujah. Esto nos revela que hay aspectos del plan de Dios que no fueron revelados durante el Antiguo Testamento. This reminds us that there are aspects of God's plan that weren't revealed in the Old Testament. Y este misterio al que Pablo se refiere aquí se trata de la obra de Jesús en su pueblo. And this mystery that Paul refers to deals with the work of Jesus in his people. Pero especialmente el plan de la iglesia, but specifically the plan of the church, de hacer un cuerpo de judíos y de gentiles, to make one body with Jews and Gentiles. Hallelujah. Por eso ahora nosotros podemos regocijarnos. This is why today we can rejoice. Hallelujah. Dios planeó antemano, hallelujah, darte el privilegio a ti y a mí, hallelujah, de llamarnos hijos de Dios. Hallelujah. God planned long ago to grant us the privilege of calling ourselves God's children. Hallelujah. Y esto solo es posible por el acto redentor de Jesús. And this is only made through the redeeming work of Jesus. Hallelujah. Ahora todos. Oh, listen to this. Ahora todos, hallelujah. We all have access through the throne of grace, hallelujah. Ahora todos tenemos acceso al trono de la gracia. No solamente un grupo escogido, not just a chosen group, hallelujah. La salvación a través de Jesús es para todos. Salvation through Jesus Christ is for everybody, hallelujah. Es para mí, es para ti, it is for me, it is for you. No importa de dónde tú eres, it doesn't matter where you come from, no importa lo que te está pasando hoy en día. It doesn't matter what's going on in your life right now. No importa tu pasado. Your past doesn't matter. La salvación está disponible para todos los que creen. Hallelujah. Salvation is available for all who believe. Hallelujah. Estas son las riquezas de la gloria de este ministerio. Hallelujah. These are the riches of glory of this mystery. Hallelujah. It's Christ in you. Cristo en ti. Christ in me. Cristo en mí. Hallelujah. Cristo en todos los que creen. Christ in all who believe. Hallelujah. Porque Él es nuestra esperanza de gloria. He is our hope of glory. There's nobody else. No hay nadie más. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Jesus is our hope of glory. Hallelujah. No es por lo que hacemos. It has nothing to do with what we do. No es nuestra devoción a Dios a través de rituales o de costumbre. It is not our devotion to God through rituals and costumes. No, hermanos, es la presencia permanente de Jesús en nuestra vida. It is the abiding presence of Jesus in our lives. Hallelujah. Es Cristo en ti. It's Christ in you. Hallelujah. Oh, por eso es la razón por la cual Pablo predicó. Aleluya. Esta es la razón que nosotros predicamos. This is why Paul preached and this is why we preach as well. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom. Pablo no predicó a sí mismo. Paul didn't preach himself. Ni predicó sus opiniones. He didn't preach his opinions. O usó un montón de accesorios para, como lo vemos hoy en día. Or he didn't use lots of props like we see today. Trampolines en los altares and all types of all crazy stuff. Right? No. Él predicó a Jesús. He preached Jesus. Porque Jesús es el que cambia corazones. Because Jesus is the one who changes hearts. Él es el que transforma vidas. He is the one that transforms lives. Hallelujah. Todo se trata de Él. It is all about Him. Hallelujah. Pablo proclamó las buenas nuevas del Evangelio, como continúa en el versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Paul proclaimed the good news, like verse 28 says, so that he may present everyone mature in Christ.
Pablo predicó todo el evangelio a todos y no guardó nada. Paul preached the entire gospel to everyone and he didn't hold nothing back. Él no solo predicó del amor de Dios, también predicó del fuego consumidor de Dios. He didn't only preach of God's love, he also preached about the consuming fire of God. No solo predicó de la bondad de los frutos del Espíritu, sino también mencionó los pecados impíos de los hombres. He didn't just mention the goodness of the spirits, of the fruits of the Spirit. He also mentioned the ungodly sins of men. Esto es el objetivo de educar. That is the point of educating people. No puedes elegir lo que vas a enseñar. You can't pick and choose what you want to teach. Él quería impartir comprensión. He wanted to impart understanding. A Pablo le apasionaba eso y a nosotros como cuerpo de Cristo y como iglesia también debemos tener el mismo objetivo. Paul was passionate about this, and us as the body of Christ and as the church, we should also have the same goal. Presentarme a mí misma, to present myself, presentar a mi familia, to present my family, to present my brothers and sisters, presentar a mis hermanos en Cristo, maduros en Cristo, mature in Christ, hallelujah. Y no depender de un pastor o de un predicador, and not depend on a pastor or a preacher, o depender del culto del domingo, or depend on Sunday service, o predicar, o depender del podcaster que a ti te gusta favorito, or depend on your favorite podcaster. No tienes que depender de nadie, porque estás maduro en Cristo. You don't need to depend on everybody because you are mature in Christ. No tienes que depender por el próximo crusade o la cruzada o el evangelista. You don't have to depend on the next crusade or the evangelist or el próximo apóstol o el próximo concierto or the next apostle or the next concert. No, porque tú sabes quién es Jesús and who you are in Christ. Tú sabes quién es Jesús y quién tú eres en Jesús. You know who Jesus is and who you are in Christ. Mira, me perdonan, you forgive me. Pero yo prefiero leer la Biblia 1000 veces. I'd rather read the Word of God 1,000 times over que dejar que alguien me venga a profetizar. Que si Dios, yo siento que si me dijo, que si no me dijo. You forgive me. Que me ven, for them to come and tell me and prophesy to me and tell me, I feel from the Lord this and this and this and that. No es nada malo. No hay nada malo en la profecía. I believe en la profecía. Yo creo en la profecía. There's nothing wrong with prophecy. I believe in prophecy. I believe that God continues to use people in that area. Yo creo que todavía Dios sigue usando a gente en esa área, pero hoy en día lo vemos como un relajo. But nowadays we see it as a joke. Hallelujah. Que cada vez vienen como si fueran psíquicos a decirle esto y lo otro. It's almost like they look like psychics telling you this and this and that. No, hermano. Y mira, antes cuando yo no estaba tan madura en el Señor, yo anhelaba eso. Before, I used to long for that. I used to long, me quería llegar a un culto y que viniera alguien y me dijera algo de lo que yo estaba pasando o que me profetizara algo. So somebody can come to me and pray to me and tell me this and that and the other. Ahora, la palabra de Dios me llena. Hallelujah. Now, the word of God fills me. Hallelujah. Su gracia es suficiente para mí. His grace is sufficient for me. Hallelujah. Conocer el amor y la misericordia para mí es suficiente. Knowing His love and His mercy for me is sufficient. Hallelujah. Y lo sé porque la palabra me lo dice. And I know that because the word of God tells me. Tenemos que madurar en Cristo. We need to mature in Christ. Hallelujah. Para cuando oigamos algo, so that when we hear something, o cuando vemos algo, ¿verdad? When we see something, we go, eso no es lo que la palabra dice. We can say, oh, that's not really what the word of God says. O cuando veamos algo, we say, oh, when we see something, we go, oh, así no es como la palabra dice que debemos hacer las cosas. Or maybe that's not how the word of God tells me that I should be doing things. Hallelujah. Pero no para discutir con tu hermano o pensar que tú eres mejor de ellos. But not to argue with your brother and to think that you're better than everyone. Para enseñar, to teach, hallelujah. Para tener conversaciones respetuosas con tu hermano. To have respectful conversations with your brother and sister. Y traerlos a la palabra. And bring them to the word. ¿Para qué? Para presentarnos perfectos en Cristo Jesús. So that we can all mature in Christ. Hallelujah. Por eso él trabajaba tan duro. This is why he worked so hard. Y me encanta como él
termina el versículo 29. And I love the way he finishes and he ends verse 29. Él dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. He says, struggling with all his energy that he powerfully works in me. Tú ves, Pablo sabía que si no fuera por Dios, si no fuera por Jesús, él no hubiese podido hacer nada. Paul knew that if it wasn't for Christ, he wasn't going to be able to do it. Te testifico que el tiempo más difícil en mi vida fueron los años luchando con la enfermedad de mi mamá, que terminó matándola, mi mamá falleció. The toughest times in my life during my life have been dealing with my mother's illness for years that eventually killed her. Y yo me recuerdo, perdón, que en muchas ocasiones yo tenía responsabilidades aquí en la iglesia o en el instituto bíblico o en mi hogar. And I remember that many times I had responsibilities here at church or at the Bible Institute or in my home, en las cuales yo me sentía como que ya yo no podía, where I felt like I just can't do it. ¿Y cómo yo voy a animar a las personas para que alaben a Dios? How am I going to encourage the congregation to worship the Lord? Si yo misma yo no puedo ni orar because I can't even pray. ¿Cómo yo voy a predicar una palabra de aliento y fe a los hermanos cuando yo misma no tengo nada que dar? How am I going to bring a word of encouragement and a word of faith to my brothers and sisters when I felt like I had nothing to give? Hallelujah. Pero en muchas de esas ocasiones yo me esforcé. And in a lot of those occasions I just forced myself to do certain things. Cuando mi mente y mi cuerpo querían tirarse en la cama comiendo chocolate y llorando, alejada de todas las personas. When in my mind all I wanted to do was lay in bed and cry and eat chocolate and be away from everybody. Pero en esos momentos, si yo no me hubiese esforzado y no hubiese puesto de mi parte y no me hubiese puesto en las manos del Señor, yo no hubiese experimentado lo que la palabra dice, cuando soy débil, fuerte soy. Hallelujah. But in those moments where I put myself in the hands of God and I force myself to continue, that is where I experience what the Bible says, when I am weak, I am strong. Hallelujah. Y en esos momentos yo pude ver cómo Dios me usó para ser de bendición. And in those moments I was able to see how God used me to be a blessing. O cómo Dios me ministraba a mí cuando yo ministraba a otras personas. Or how God would minister to my life when I was ministering to other people. Si yo hubiese dejado llevar por mis sentimientos, yo nunca hubiese experimentado el poder de Dios en mí. If I would have let myself be guided by my feelings, I would have never experienced the power of God in me. Y hoy yo puedo decir como Pablo, eso no fui yo. And today I can say like Paul, that was not me. Fue la potencia de Él en mí, aleluya, la cual actúa poderosamente en mí. It is His energy that powerfully works within me. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 12, 9 y 10, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hallelujah. This is what Paul says in 2 Corinthians 12, 9 and 10. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Aleluya. Por lo cual, por el amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Aleluya. En afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, I am strong. Hallelujah. Hallelujah.
Oh, hermano, el poder de Dios es suficiente. Oh, brothers and sisters, the power of God is sufficient. Hallelujah. No importa tu situación. No matter your situation. Hallelujah. Su poder es suficiente. His power is sufficient. Hallelujah. No importa cuán grande sea tu pecado. It doesn't matter how great your sin is. His power is sufficient. El poder de Dios es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente. Hallelujah. The blood of Jesus is sufficient. Hallelujah. Y en conclusión, hallelujah. En esta tarde, si tú no has experimentado el poder salvador de Jesucristo, yo te invito en esta hora. Hallelujah. In this afternoon, if you have not experienced the saving power of Jesus Christ, I invite you today. Yo te le pido al hermano JJ, gloria a Dios, que venga acá. So you could play a little bit. Gloria a Dios. Y para los hermanos en Cristo que están aquí, and for the brothers and sisters who are in Christ, yo te pregunto hoy, como dice el título. I ask you today, like the title says, ¿cuál es tu ministerio para la iglesia? What is your ministry for the church? Dios quiere usarte. Dios quiere usar tus experiencias. Él quiere usar tus talentos para su gloria y para avanzar el evangelio de Cristo. God wants to use you. He wants to use your experiences. He wants to use your talents for His glory and to advance the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Pablo siguió las pisadas de Jesús y fue un hombre que se enfocó en los demás antes que se enfocó en sí mismo. Paul followed the footsteps of Jesus and he was an others-centered person. Hallelujah. Él encontró santidad y madurez espiritual cuando buscó el bien de los otros. He found holiness and spiritual maturity when he pursued things for others. Hoy Dios nos llama a hacer lo mismo. Today God calls us to do the same. Vamos a estar puestos de pie, gloria a Dios. En esta tarde yo he predicado tu palabra, Señor. Espíritu Santo, yo te pido, Dios, que tú toques cada corazón, Señor. Tú conoces la necesidad de cada persona. Yo te pido, Dios, que tú los muevas al arrepentimiento, Padre Santo, y que ellos vengan a los pies de Cristo. Aleluya. O si tú estás aquí, if you are here and you want to accept Jesus Christ, el altar está abierto. The altar is open. Aleluya. Es un privilegio lo que Dios hizo por nosotros aceptarlo. It is a privilege to accept what Jesus Christ did for us on the cross. Y si hay aquí algún hermano que necesita fortaleza, and if there's a person here that needs strength, el Espíritu Santo también está aquí para dártelo. The Holy Spirit is here. Queremos orar por ti. We want to pray for you. El altar está abierto y si no quieres pasar por el altar, alza tu mano donde tú estás. Raise your hand. If you don't want to come to the altar, we will come to you. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Oh, we worship you, Jesus. Aleluya. Aleluya. Oh, te adoramos, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. El pueblo en comunión mientras nosotros ministramos aquí a las personas. Aleluya, aleluya. Everybody, concentrate on Jesus. There are people here that need him. You may not have come up. A lo mejor tú no pasaste, pero esta persona, your brothers and sisters, esta otra persona, tus hermanos necesitan un toque de Cristo. They need a touch from the Lord. Hallelujah. So te pedimos en esta hora que tú ores por tu hermano. We ask that you cry out for your brother and sister, para que el Espíritu Santo se manifieste, so that the Holy Spirit may magnify himself. Hallelujah. Oh, te adoramos, Jesús. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Luis. Bendito Dios. Aleluya.